Estamos viviendo tiempos violentos. La sociedad actual padece de una constante exposición a conductas agresivas y estamos a nada de aceptar que es normal vivir así. Por eso, necesitamos reconocer esa situación y actuar. No esperemos a las instancias públicas, salgamos en defensa de las instituciones, la sociedad y los valores. Bueno, primero que nada es importante entender que la violencia no es algo que sea innato, con lo que se nazca. Vale la pena resaltar que es algo aprendido. Aprendido quiere decir que depende del contexto en el que estén inmersos, ellos pueden desarrollar o generar aspectos violentos o no, porque lo aprenden. Incluso la parte de aquí, México, que es un país sumamente violento, hace que se normalice y se vea como una situación del día a día donde ellos aprenden a vivir con eso y aprenden a actuar de cierta manera violenta. Y el problema es que se va reproduciendo. Y no solamente eso, sino los juegos masivos de comunicación, los medios masivos de comunicación, fortalecen, aunque intentan, entre comillas, mostrar una particularidad de las problemáticas y de las violencias, de los tipos de violencia, también ayuda a acrecentar que eso es normal, ¿no? Escuchar el narcocorrido, escuchar las noticias, que es pura nota roja, ya sería cuestión de calcular incluso los tiempos, cuánto tiempo le dan a la nota roja y cuánto a los asuntos políticos, ¿no? Hacia dónde se están dirigiendo también las reflexiones en los mismos noticieros. Todos estos elementos hacen que para los jóvenes esto se vuelva cotidiano. Y el problema está en que asuman esto cotidiano y que no tengan con qué compararlo. ¿Cómo pueden resurgir una forma de vida diferente? ¿Dónde tienen la capacidad de escuchar cuando ya no hablan? Ya todo está por el internet. Si bien es cierto, amplía el panorama o la oportunidad de comunicación, también marca una distancia que ya no se hace tan personal, sino se hace muy virtual. Y esa situación facilita el que se vicien, el que se puedan llegar a viciar fácilmente esos medios de comunicación, en donde se pierde esa parte sensible de persona a persona, y también que se puede generar condiciones de poner en riesgo inclusive a la integridad de las personas, su seguridad, ¿no? Que lo están padeciendo de manera particular los jóvenes, y muy jóvenes, por cierto. Porque existe también el otro problema, ¿no? Se enseñan todos los derechos, luego no todas las responsabilidades. Se nos ha enseñado a manejar el juego de la individualidad, del respeto, de respétate, cuídate, pero el problema está en que dónde queda lo colectivo. Es importante mirar atrás para saber si hacer o no lo mismo más adelante. Pero si no echamos un vistazo al pasado, ¿cómo podremos tener una buena visión del futuro? Entonces, la pregunta que yo haría aquí en este sentido, ¿hasta dónde llega su memoria? Y hay una desconexión también histórica con estos jóvenes, ¿no? Ya preguntarles sobre los acontecimientos del pasado, rara vez ya lo conocen. La historia ya no es un elemento clave para su vida, ¿no? Son los momentos, son los instantes lo que va determinando, desde mi punto de vista, a los jóvenes. Entonces, el problema es cómo fluye en este instante, ¿no? Hasta dónde asumen la responsabilidad o la corresponsabilidad en cada instante, y si lo pueden mantener para beneficio de la colectividad. El problema está en que olviden que se puede vivir de otra manera, ¿no? Que en el pasado se podía vivir más tranquilo, más pacífico. Es que este es el gran problema con la violencia en los jóvenes, de que están aprendiendo que eso es cotidiano, que eso es normal. Los jóvenes de pronto tienen una realidad, están viviendo una realidad, pero no tienen un antecedente de hace 20 años. Ellos no lo vivieron, no tienen ese punto de referencia. El gran problema de esta situación es de que hay una generación que está aprendiendo a vivir y convivir en un entorno de violencia, en un entorno de corrupción, y que para ellos es normal. Es que finalmente la violencia de casa es una reproducción de la violencia que está contextual y socialmente. Si no hay un marco institucional, jurídico, legislativo que proteja no solamente al núcleo familiar, sino al individuo, cualquier tipo de acción que tú ejerzas no va a tener la fuerza suficiente. Entonces, la policía misma
en muchos de los casos no nos genera una sensación de seguridad y protección. A veces he escuchado comentarios de que dicen, híjole, vi un policía, pero no sabía si ir a pedirle ayuda o mejor me mantenía. Nuestra misma situación contextual, las historias que hemos escuchado, que se han dado, nos hacen también tener un desapego a cubrirnos de ese marco que nos tendrá que proteger, ¿no? Que es el legislativo. Entonces no está habiendo una conexión ahí. El problema es cuando no hay instancias públicas efectivas, que no llegan a tocar esa expectativa de asistencia que tiene un joven. Es la parte de cómo los mismos patrones sociales, culturales, las mismas creencias con las que nos conducimos y que se van transmitiendo de generaciones, que se dan en la familia, son las que promueven que las personas sientan responsabilidad de ser violentadas. No se responsabiliza al agresor, se responsabiliza a quien vive la violencia. Incluso como una pregunta se le llega a decir, bueno, pero ¿por qué estuviste tan noche? ¿Por qué llevabas ese reloj? No, ese reloj costoso. Entonces, de alguna manera, seguimos en la tendencia de usar vocabulario, y el lenguaje determina mucho, para responsabilizar a quien vive violencia. Decíamos que la parte psicológica no es palpable, no es tangible, esa violencia no se puede visualizar tan fácil y por lo tanto no está legislada como una cuestión tan clara, ¿no? Entonces definitivamente la psicológica es algo con lo que vivimos todos los días y se difumina porque no se puede identificar tan fácilmente. La violencia física es claro, un empujón, todo el mundo sabe que eso es violencia, pero hay ciertas cuestiones psicológicas que la gente ni siquiera las puede visibilizar como violencia. ¿Es normal tener que voltear a todos lados de vez en cuando al caminar por la calle? ¿Es normal tener que avisar que llegaste seguro a tu casa? No lo es, y no es normal hoy en día realizar actividades de manera tranquila. Bueno, es que ya ni divertirse, ¿no? El problema es de que ya no se pueden divertir abiertamente, ya tienen que tener ciertos cuidados al entrar a un lugar, tienen que estar atentos a observar. Las chicas, pues obviamente ya tienen que ir con compañía, ¿no? O sea, tienen que moverse, entonces, se exponen, hay una exposición general, pero más que nada también el problema no es la violencia que puede sufrir el joven, sino la violencia que sufre la familia cuando dice, ¿dónde estará? Y comunícate y estate atento. Entonces, el problema es cuando perdemos libertad. Yo me acuerdo cuando era chica y podíamos salir a la calle y jugábamos. A mí me tocó todavía los tiempos donde jugábamos libremente. Ahora los papás no pueden dejar a los hijos descuidar un segundo en un parque, ¿no? O sea, vivimos todos los días con una incertidumbre de saber qué va a pasar con nosotros si salimos a ciertas horas o si hacemos algunas cosas que tendríamos que estar protegidos. Antes, pues la tranquilidad era poder abrir la casa y estaba el mecatito y no pasaba más. Y ahora ya se ponen 3 puertas. Entonces eso sí genera una ruptura, pero eso se vuelve cotidiano, se vuelve como una manera de ser. Entonces estamos llevando la violencia a una manera de ser. Tanto hombres como mujeres sufrimos una angustia por el contexto actual en el que vivimos. Sin embargo, socialmente las mujeres se ven más vulnerables a ciertas situaciones de riesgo. Finalmente la violencia tiene el objetivo de ejercer control sobre alguien. Normalmente de un ser que tiene mucho más fuerza con otro que tiene menos fuerza. Entonces el objetivo final de la violencia es el control. Las mujeres mismas cargan con muchos estereotipos, con muchos prejuicios, con muchas creencias, con muchas prácticas culturales que están inmersas desde su aprendizaje, ¿no? Desde su cultura y es lógico, son cosas que tienen que ir cambiando, pero que no reflejan tampoco diferencia. Porque incluso hasta las mujeres, por cualquier cosa, ya pueden acusar de acoso sexual cuando no lo hay, pero también se ven expuestas a donde sí lo hay. Entonces se vuelve muy complicado. ¿Cómo definir? O por ejemplo, yo puedo ir en la calle y de repente una señorita puede gritar, me está violando, y él fue, y yo, nada. ¿No? Son complicaciones, pero que a final de cuentas tiene que ver, volvemos a un punto moral y ético, de responsabilidad, de decir, ¿realmente estoy siendo afectado? ¿Hasta dónde? Y hay veces, no estoy siendo afectada, o sea, no pasa de ahí. Pero no es lo mismo eso allá a actos realmente más fuertes que están expuestas las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios en México, que es un tema importante que se está trabajando,
El feminicidio es la punta del iceberg de todo un problema que se empieza a dar desde la desigualdad de género, desde lo que corresponde o lo que es permitido para un hombre y no para una mujer, desde esa sensación de control de lo que debe de hacer un hombre y de lo que no está bien aceptado y cómo tiene él que obtener entonces el control y ejercer control. Cuando una mujer es violentada en su familia, no es suficiente con que vaya y presente una denuncia. La denuncia es lo de menos. El problema es que inmediatamente va a regresar al entorno familiar con ese problema. Ese es la principal limitante que considero que hay. Entonces, entre la educación desde la familia, el fomento de esa parte de respeto a la mujer como tal, en sus oportunidades y dignidad que debe de tener por naturaleza, que deben ser impulsadas por grupos sociales, por grupos intermedios y con un impulso muy particular del gobierno. Y cuando me refiero al impulso particular del gobierno, me refiero a las oportunidades y ejercer la autoridad y la sanción cuando lo amerite, cuando hay esa desigualdad que deba de ser sancionable, ¿no? En el caso de esas diferencias de oportunidades. Pero el asunto está en que sí, la mujer se ve más débil en estos juegos de la violencia contemporánea, ¿no? Están mucho más expuestas, ¿no? Sí, porque se vuelve carga económica. La gente que posteriormente se dedica a la trata de blancas entra como una persona interesada, como a lo mejor la única persona que les brinda atención, ¿no? Que les da esa sensación de estás conmigo segura, y cuando ellas están ya más involucradas emocionalmente y lo ven como una salida también, es cuando empiezan ellos a destapar. Pueden ser violentamente, drásticamente o sutilmente, ¿no? Necesitamos que hagas esto porque nos va a ayudar, y muchas veces están atrapadas por miedo o atrapadas por la cuestión también emocional, que eso es otra de las cosas, ¿no? Que está ahí un vínculo también emocional, o simplemente el vínculo emocional del miedo, no solamente el afectivo. Cómo las van encasillando a ciertos tipos de, o ellas mismas se van creyendo la situación que les están prometiendo, sea, ya lo decíamos, amorosa, sea la cuestión también laboral, y de verdad lo hacen tan bien, porque además lo saben hacer, que ellas empiezan a creer y empiezan a visualizarse en otro aspecto donde ellas están esperando obtener ganancias, la fama, el éxito, y eso las va involucrando en esta problemática. Muchas de las formas de acercamiento es a través de las redes sociales y de los medios que ahora tienen, ¿no? Desde cómo las chicas mismas van contactando con personas que tú no sabes del otro lado quiénes son, y que eso las va exponiendo, las va poniendo en peligro. Es otro tipo de peligros que no existían antes y que ahora están, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad, en los últimos años se ha involucrado la referencia de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército básicamente, lo que es indebido. Y es indebido porque hablar de la seguridad pública no es competencia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, tienen otra función, que fundamentalmente es proteger la soberanía nacional y garantizar las instituciones de gobierno, las instituciones públicas. Y obviamente resguardar las áreas estratégicas a nivel nacional, petróleos, Comisión Federal, etc. Esa es la naturaleza del ejército. No le corresponde, por función, atender asuntos de seguridad. La Ley de Seguridad Interior le da facultades discrecionales al Ejecutivo Federal. También le otorga facultades discrecionales al Ejército. Y pone en riesgo la transparencia de la información generada a través de su aplicación. Esto quiere decir
que le da carácter de información reservada. Cuando se habla de la Ley de Seguridad Interior, estamos hablando de que es repetitiva en la justificación de la intervención de las Fuerzas Armadas. Me estás repitiendo que el Ejército va a intervenir en situaciones que atenten contra las instituciones de gobierno. Eso ya estaba, eso no es nuevo. Que en proteger y resguardar áreas estratégicas, eso no es nuevo, eso siempre ha sido. Pero agregaron uno, que es cuando los ejecutivos del Estado, los congresos, solicitan la intervención de la Federación cuando son superados en capacidad para atender temas de seguridad pública. Eso no es una invención, no sé de quién, una alteración, es una aberración legal, yo lo diría así, en el tema de la seguridad, porque me quedan a mí dos reflexiones. La primera, esa simple disposición abre de que efectivamente podrían intervenir en cualquier asunto que lo establezca en el momento en que se declare incompetente por capacidad un Estado, porque lo requiera el Congreso o porque lo requiere el Ejecutivo. Y la segunda reflexión sería, entonces, ¿dónde están todas las inversiones? ¿Dónde están todos los recursos que tienes como Estado? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está tu efectividad? ¿No será el problema que es la efectividad de las autoridades en turno y que es una manera de lavarse las manos? Al analizar el desempeño presidencial, reflexionemos si haría uso del ejército a favor del pueblo y no a favor de sus intereses particulares. Ahora, la historia nos ha demostrado que hay que tener mucho cuidado cuando la ley llega y se mantiene, y en este caso de seguridad, en una sola persona. Entonces, ¿para qué tenemos los tres poderes? Ya no tenemos una representatividad. Y esa parte yo creo que tiene que ver con un apoyo interdisciplinario, porque una persona no está capacitada para tomar decisiones de tipo que competen, por ejemplo, tú dices antropología, la sociología, la parte psicológica, la parte legislativa, por supuesto. Necesitamos tener un marco que nos permita tomar decisiones consensuadas, cada quien desde el área de expertez que tiene. Pero creo que ese tema de la discrecionalidad es una situación muy confusa para la gente, y lo más grave, se dé o no se dé una situación de hecho en ese sentido, es la intranquilidad. Eso creo que es fundamental, genera una intranquilidad por la falta de claridad. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es protegernos, pero ¿qué tan seguros nos sentiremos rodeados por militares? También el ejército sí ha tenido interferencia, no ha sido tan bueno. A lo que yo quiero hacer referencia es hasta dónde va a tener una decisión para poder definir y si seguir las leyes del Ejecutivo o no. Yo creo que la prerrogativa no está ni siquiera en la decisión del presidente, sino aquel que tiene la decisión y la fortaleza para definir si actúa o no actúa. ¿Y en beneficio de quién? Porque el problema es que ahora ¿quién nos va a amparar? Pues estamos hablando de imposición de la figura del mando único, me parece que más por intereses políticos, por cumplimientos legales o manejos legales, que por el interés social. Porque se cree, a partir de mi interpretación de cómo se maneja esta figura de mando único, que vienen a solucionar nuestros problemas de seguridad. Y no lo es así, no lo es. El ejército yo no veo al ejército que esté atendiendo un tema de robos que nos están pegando todos los días. Eso no lo va a hacer el ejército. Si le dejamos el control a las Fuerzas Armadas total de una decisión tan importante, nosotros vamos a perder capacidad, ¿no?, de injerencia y de maniobra. Entonces, el hecho de podernos defender, ¿no?, desde lo que sepamos o desde donde podamos, se va a perder. No vamos a estar sin control de la situación. ¿Dónde va a estar lo justo y hasta dónde se va a determinar que una manifestación es positiva o negativa? ¿Sí? ¿Hasta dónde va a participar el ejército? No quiero decir con esto que el ejército sea malo. O sea, creo que a nosotros, o por lo menos una generación, el ejército era un ejército de paz. Era para ayuda, porque no realmente México se distinguía
por la búsqueda de la paz, no, de la amistad, ¿no? De la interrelación entre las naciones, ¿no? Pero el problema es que los tiempos han cambiado. Respecto a la transparencia, será preocupante que las acciones del ejército queden reservadas, por lo que si violan derechos humanos solo lo sabrán las autoridades. ¿Eso dará pie a la impunidad o a una verdadera protección? Yo creo que es una manera mañosa, lo voy a decir muy coloquialmente, una manera mañosa en donde el gobierno dispone de cuestiones administrativas o se respalda en disposiciones legales como esta para el manejo de información, que es la inteligencia. La inteligencia refiriéndola como un manejo de información clasificada y en una utilización mucho más avanzada. Los gobiernos, hay gobiernos que tienden a manejar la inteligencia, que tarde o temprano se puede desviar muy fácilmente para intereses de grupos alejados pues del interés público. Y para hacerlo, pues no me interesa, desde un punto de vista del gobierno, no me interesaría tanto lo que opines. Simplemente hay una ley, se cumple, obtengo información, la proceso, la aplico como yo la necesite o la quiera utilizar y se acabó. Finalmente es una manera de autoritarismo. ¿Dónde quedó el 68? ¿Dónde están esos informes? Creo que ya pasamos por ahí. Creo que tenemos una buena experiencia en relación a los archivos, al ocultamiento de decisiones. Y ahora volvemos a las contradicciones mismas del sistema. Nos dicen, vamos a generar el discurso de transparencia, pero no vamos a ser transparentes porque es una decisión que yo tomé y lo voy a mantener oculto. Yo creo que la información, siempre que la persona la tenga, podrá tomar una decisión mejor o peor. La diferencia que yo creo que aquí es como el punto álgido es cómo manipulamos la información, porque en el lenguaje que usamos podemos resaltar ciertas cosas, pero la información la debemos de tener toda y debe de estar al alcance de todo el mundo, porque eso nos hace seres más informados, más obviamente, valga la redundancia, y más capacitados para tomar decisiones. Y pareciera que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo en esa parte histórica de nuestro país, que en lugar de sentir mayor libertad y seguridad en nuestra actuación como ciudadanos, parece que nos están restringiendo más y están reforzando un entorno de inseguridad, no nada más por cuestiones delictivas, sino por falta de claridad en la norma, en las leyes que genera la autoridad y en su forma de actuación. No necesitamos tantas leyes. Si el pueblo es responsable, no necesita tanta ley. Pero si están poniendo leyes, algo está pasando. El exceso de ley no es bueno. Y entonces la transparencia, pues transparencia ¿para quién? Es que nos expliquen qué es la transparencia. Porque pueden pedir toda mi información, incluso hasta personal, y yo no tengo ninguna protección de ley. Porque el presidente sí, y si el presidente es el primero entre nosotros, pues tendría que actuar en consecuencia. Lo fundamental es si tenemos o no tenemos confianza en la autoridad. Porque si la tuviéramos, y nos dice la autoridad que se reserva una información en razón de su naturaleza, quedaríamos satisfechos. Pero el hecho de que no tengamos una confianza en la autoridad, eso automáticamente cualquier cosa que haga, aun cuando sea correctamente o conveniente, de acuerdo a protocolos o a manejo propio en el entorno de la seguridad, no lo vamos a ver bien. Y la única manera de generar confianza es siendo transparente. Y digo transparente de manera responsable, porque la transparencia no implica abrirse todo. Obviamente hay que ser prudentes. Hay información y cualquier persona con sentido común sabemos que hay información que no debe de divulgarse por muchas situaciones. Pero en la regularidad, la transparencia implica, te escucho a ti ciudadano, lo que opinas, tus quejas las aclaro a un alcance, si las puedo responder, las respondo, que te quede claro, y si no te explico por qué no. Pero cuando existe una cerrazón de la autoridad, eso genera desconfianza. No importa lo que haga la autoridad. El reto número uno de la autoridad es generar confianza. Entonces, ¿quién debe atender el problema? Es un asunto que le compete y debería preocuparnos a todos.
Sin embargo, los que hoy toman las decisiones buscan delegarlo a la siguiente generación cuando todavía pueden hacer algo. Lo importante es de que los adultos que hemos ya tenido esa oportunidad facilitemos ese paso de ellos y no se bloqueen. A veces hay adultos que nos cuesta o les cuesta trabajo el soltar esa posición y limitamos el desarrollo de los jóvenes. Yo creo que la oportunidad exactamente es de los jóvenes, no es detenerla, sino impulsarla. ¿De qué manera impulsarla? Implica orientarlos, el famoso coaching, el tema de darle espacios con responsabilidad, pero orientada. Creo que esa es la parte en donde se pueden enfrentar riesgos controlados a partir de ser asistidos. La educación es la parte que va a contrarrestar de forma muy contundente un problema de inseguridad. Eso es sabido y eso es más que probado. Pero después de ello viene el tema de las oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento, ¿okay? Que sean realmente abiertas, que no se limiten como programas que existen actualmente muy limitados, ya sea por recursos o aplicados de una manera privilegiada y no de una manera más abierta, ¿no? Como deberían de ser. Es que el problema no está en los jóvenes, sino en las políticas educativas, en las políticas sociales. Estaría el punto en que tendríamos que atacar y resarcir el fomento hacia la solidaridad y hacia los puntos de vista de comunalidad y darles nuevas expectativas como otros tipos de nuevas economías, otras formas de relaciones sociales. Cuando tú normalizas en un contexto, en un país, ciertas situaciones, pierdes la visión de lo que no debe ser. Entonces los jóvenes ahora, que es una parte también cultural, tienen que aprender qué situaciones están cometiendo, ejerciendo o sobre ellos o ellos hacia otros. Y es una cuestión de educación para que esto pueda irse modificando. La policía, la legislación no podrá como hacer demasiado si no cambia la parte cultural, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. El problema es definir quién va a decidir y en qué momento va a decidir. El problema también está en a quién le interesa. ¿Cómo reparar la apatía y la insensibilidad que se han generado en la sociedad por el uso abusivo de la tecnología? No se trata de ser tradicionales, sino que demostrar que existe una condición social colectiva que nos permitiría vivir de otra manera y que eso que parece cotidiano es una ruptura de un orden social que tendríamos que rescatar para generar rescatar esta historia en la búsqueda de una mejor humanidad desde todas sus partes, ¿no? Violencia, jóvenes y futuro. Relacionando estos tres ámbitos, los jóvenes son el futuro y la violencia es el principal obstáculo a superar para el desarrollo pleno de cualquier persona. El problema es que enfrentamos violencias más difíciles de detectar. Incluso la familia nos limita. Tenemos miedo, no confiamos en la autoridad. Y respecto a la Ley de Seguridad Interior, nuestros gobernantes redactan leyes que se leen muy bien, pero que al aplicarse, la corrupción y los intereses particulares hacen que no se cumplan como deberían. Nuestra última esperanza es que la ciudadanía despierte y exija a sus autoridades el cumplimiento total de la protección de nuestros derechos. No gritemos más muertes, clamemos por evitarlas. La cultura del miedo a través de la violencia hace que ésta vaya creciendo y que las personas no se atrevan a actuar. El silencio no siempre significa paz.